Entonces el dragón se airó contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Jesús declaró: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesucristo todavía no había sido llevado en este momento a la cruz. Sin embargo, él decía: si a mí me han perseguido. ¿Qué cosa era esa persecución que se estaba haciendo contra Cristo? La persecución estaba basada en el rechazo a su palabra y por lo tanto el maltrato hacia su persona. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y San Juan, capítulo 15, versículo 19 al 21. Nos dice también incluso el espíritu de profecía. En sus diversas formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital. Cuando se está predicando la verdad pura, el poder vital del cristianismo se mantiene y el resultado será la persecución. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Lo asaltarán malos ángeles, alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlos de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia. Maranata, página 31. La persecución es algo que no se puede evitar. En todos los tiempos, Satanás siempre ha utilizado de este medio para querer hacer retroceder de la verdad al pueblo del Señor. No obstante, las Escrituras nos enseñan claramente que a pesar de todo esto, el pueblo del Señor permaneció fiel a todos los principios. La historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Carta 15, 1892, Eventos de los Últimos Días, página 177. Sin duda, el espíritu de profecía nos advierte de que la rebelión de Core, Datán y Abiram se repetirá. Y por eso veremos esta historia a continuación de cómo fue la persecución de estos hombres contra Moisés, porque esta misma persecución se repite hoy contra el mensaje del tercer ángel, contra la proclamación final del Evangelio. Tenemos, por ejemplo, el caso del antiguo Israel, en el cual se vio la persecución contra Moisés. Nos cuenta el espíritu de profecía lo siguiente en el libro de Patriarcas y Profetas, página 369. Los castigos infligidos a los israelitas lograron por un tiempo refrenar su murmuración y su insubordinación, pero aún moraba el espíritu de rebelión en el corazón y produjo al fin los más amargos frutos. Las rebeliones anteriores no habían pasado de ser meros tumultos populares, nacidos de los impulsos repentinos del populacho, pero ahora, como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. La rebelión de Core, Datán y Abiram. Core, aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia había provocado celos y desafecto. Se creía que la primogenitura, como era de Rubén, Core y sus aliados, debían de tomar el puesto de los dirigentes del pueblo de Israel. Pero no fue así como Dios lo decidió. En lugar de Dios llamar a los descendientes de Rubén, llamó a Moisés y a Aarón,
para que éstos tuvieran que conducir el pueblo. Así que entonces estos reclamaban esto y decían: ¿por qué Aarón y Moisés se han puesto como profetas? Si Dios no los ha puesto, decían ellos, si más bien Dios ha dejado a la tribu de Rubén para que sea el primogénito. Increíble. Esto había provocado celos y desafecto, y en consecuencia estaban dispuestos a valerse de cualquier pretexto para creer que no era Dios, sino Moisés quien los dirigía y quien había pronunciado su condenación. Por cuanto estos habían rechazado el mensaje, quedaron fuera del pueblo. Y ahora Dios había dicho: tendrán que quedarse en el desierto, no van a entrar, sino su descendencia entrará. Esto no les agradó. Ellos solitos habían buscado su propia desgracia, se habían apartado de la verdad y se habían rebelado contra ella. Pero ahora querían hacer creer que de Moisés salía todo eso y que no era Dios quien estaba prohibiéndole su entrada en la Canaán. Continúa diciendo la mensajera del Señor: los mejores esfuerzos del hombre más manso de la tierra no lograron sofocar la insubordinación de ese pueblo. Sin embargo, Moisés no se atrevía a renunciar. En lugar de un cayado de pastor se le había dado una vara de poder que no podía deponer hasta que Dios lo exonerara. Patriarcas y Profetas, página 370. Así que entonces Moisés, por más de que estos personajes decían que él se había levantado solo, que Dios no lo había llamado a pesar de que Dios le dio su palabra, y a todo aquel que le da su palabra y se reconoce que lleva la verdad es a quien Dios ha llamado. Pero estos no querían reconocer esa autoridad, eran rebeldes, pensaban que ellos eran tan igual que cualquier otro y que debían de recibir también la misma autoridad que tenía Moisés. Esto es increíble, pero bueno, Moisés no iba a dejar pues jamás ese cargo al que Dios lo había llamado para tener que llevar al pueblo hasta la Canaán. Así como ahora los mensajeros de Dios son llamados para llevar a todo el mundo hacia la Canaán celestial, para que los que acepten puedan ir hacia el cielo, y los que no acepten nada se puede hacer. Coré y sus compañeros, con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, esta fue la tremenda mentira, ¿no? Patriarcas y Profetas, página 371. Hacían creer que tenían mucho interés en que el pueblo prospere, en buscar que su economía aumente, que todos estén con todo, la igualdad según ellos. Comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro, y luego a los jefes de Israel. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir más lejos y por último creyeron verdaderamente que los movía el celo por Dios. Así es como los rebeldes comienzan a caer y Dios se los permite para que pronto se den cuenta de su locura cuando sea demasiado tarde. Así es como Dios deja evidencia de que aquellos que se apartan de su camino para rebelarse contra los mensajeros que les envía trayendo el mensaje final del Evangelio terminarán en la locura y harán cosas en contra de sí mismos, creyendo que el celo de Dios los mueve. Lograron conquistar a 250 príncipes, nos sigue diciendo el espíritu de profecía, que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e influyentes sostenedores se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. Estos hombres solo buscaban una cosa, y era la de derrocar a los mensajeros que Dios había designado. Ellos no fueron llamados primero a esta obra, solo eran seguidores, pero sin embargo y a pesar de que ellos no habían sacado al pueblo de Egipto, ahora querían guiar al pueblo a donde ni siquiera sabían cómo llegar. No sabían sacar al pueblo, ellos no lo liberaron. Fue Moisés, por la mano de Dios, quien los liberó. Y por lo tanto, él nada más podía ser quien los guiara hasta la Canaán. Pero estos querían ponerse en lugar de Moisés y decían: ¿qué cosa tiene de especial él? No sabían el camino, no conocían las dificultades de este. Moisés sí, porque ya había pasado por ese camino antes, conocía. Como hoy los que predican la verdad presente sacan del mundo a los que van a salir para salvación. Pero los rebeldes quieren conducirlos y no saben ni siquiera las verdades del tercer ángel completas, pero ciegamente quieren conducir. Pero, ¿qué produjo esta reacción de esta gente? ¿Qué fue lo que los llevó a esto? La mensajera de Dios sigue explicando la razón. Los celos habían provocado la envidia, y la envidia la rebelión. Tanto habían discutido el derecho de Moisés a su gran autoridad y honor que llegaron a considerarlo como ocupante de un cargo envidiable que cualquiera de ellos podría desempeñar tan bien como él. Se convencieron erróneamente a sí mismos y mutuamente de que Moisés y Aarón habían asumido de por sí los puestos que ocupaban.
Interesante. Estos habían llegado a asumir la idea de que Moisés y Aarón solitos se habían puesto en ese cargo. No obstante saber que Moisés y Aarón habían estado desde el momento que sacaron al pueblo de Egipto con 10 plagas que Dios acompañó para poder salvar a su pueblo. Es increíble. Hasta el día de hoy, los que llevan el evangelio del mensaje del tercer ángel son los que proclaman las profecías y están demostrando con eso que abren las puertas para que salgan los mundanos y vengan hacia el pueblo del Señor, y aún los mismos del pueblo del Señor que todavía no conocen, que despierten para su conversión y salvación. Pero a pesar de eso, ellos, sin conocer cómo hacer esta obra, no saben ni siquiera cómo proclamarla, pero sin embargo ellos dicen que los que llevan este mensaje se han nombrado a sí mismos. Eso no tiene sentido. Los que llevan el evangelio de la palabra y llevan la verdad es porque están comisionados por Dios. Pero sigue diciendo el espíritu de profecía. Los descontentos decían que aquellos jefes se habían exaltado a sí mismos por sobre la congregación del Señor, al investirse del sacerdocio y el gobierno, sin que la familia de ellos merezca distinguirse por sobre las otras familias de Israel. No eran más santos que el pueblo, y debiera bastarles el estar equiparados a sus hermanos, quienes eran igualmente favorecidos con la presencia y protección especiales de Dios. Patriarcas y Profetas 371. Esto es increíble. A tanto llegó su ceguera que llegaron a decir que Moisés y Aarón, ¿qué tenían de especiales? Pero la pregunta viene ahora, ¿por qué ellos sí y Moisés no? Si Moisés tenía la palabra de Dios, era el portavoz de Dios, y él debía declarar la verdad de Dios. ¿Qué tanta envidia? ¿Qué tanto quererlos quitar de su lugar, si por ellos no había hablado Dios, sino más bien Dios quería salvarlos y les traía la palabra por medio de su siervo Moisés? Moisés en ningún momento quiso ser escogido. Dios lo llamó a través de su palabra y Moisés accedió. Así también hasta el día de hoy Dios llama por medio de su palabra, y los que acceden y predican esa verdad, proclaman esa verdad. Pero estos querían asumir algo que ellos no fueron llamados a hacer. Entonces hicieron creer que Moisés y su hermano se habían levantado por ellos mismos. Solo se sabe que Dios levanta a alguien cuando va a la ley y al testimonio, en sus enseñanzas y la obediencia a la forma en que Dios conduce su obra. No de otra manera, no es la obediencia como los demás quisieran aceptarla o verla, porque muchos quieren juzgar las cosas que se dirigen dentro de la obra del Señor de acuerdo con su criterio personal y según lo que a ellos no les parece. Dicen, ¿por qué se tiene que pedir esto? ¿Por qué se tiene que hacer aquello? No debe ser así, no es que acá no podemos dar eso. Pero no se trata de eso, se trata de lo que está escrito, y eso es lo que se tiene que seguir. Y por ningún motivo los que dirigen van a retroceder porque algunos por su capricho no quieran hacer lo que dice el escrito. La única forma de saber si Dios conduce la obra es si se están haciendo las cosas conforme a las escrituras, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Ninguna otra cosa puede probar este acerto. Ninguna otra cosa puede declarar si se está en la verdad o no. Si se reconoce que el mensaje de los tres ángeles es la verdad y que se lo está predicando, ya no hay pretexto que valga diciendo por esta cosa no los aceptamos o por aquella otra, o porque no se someten a esto o a lo otro. Ya no. La verdad es clara y pura. Dios no le da la verdad a quien no esté haciendo lo correcto. Y lo correcto es hacer lo que dice el escrito está. Los conspiradores trabajaron luego con el pueblo, sigue diciendo la mensajera de Dios. Y es que a los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir honores y alabanza. Y así obtuvieron Coré y sus asociados la atención y el apoyo de la congregación, porque los alabaron. Les dijeron que ellos sí, no les iban a pedir nada, con ellos iban a llegar rápido hasta la Canaán y que todo iba a ser fácil. Declararon errónea la acusación de que las murmuraciones del pueblo habían atraído sobre él la ira de Dios. Dijeron que la congregación no era culpable, puesto que solo había deseado aquello a lo cual tenía derecho. Pero Moisés era un gobernante intolerante que había reprendido al pueblo como pecador, cuando era un pueblo santo entre el cual se hallaba el Señor. Patriarcas y Profetas, página 371. Es obvio, cuando al pueblo que esté en error se les dice cosas que lo halaguen, prefiere esos mensajes relajados. Dios te ama, tú eres lo más lindo para Él, no necesitas hacer mucho, Dios no te exige tanto. Todas estas cosas agradan al corazón carnal.
Cuando se le dice a la gente no necesitas obedecer tanto ni ser tan estricto, los rebeldes reciben con acogida a ese mensaje falso, y por esa razón se rebelan y se unen contra los mensajeros verdaderos. Y por eso estos falsos profetas le dijeron al pueblo: ya son santos. Números capítulo 16, versículo 1 al 3. Hoy también se le dice a la gente: ya están salvados, ya son santos, no necesitan hacer nada, por gracia son salvos. Y de esa manera se atraen a la gente tras de sí en grandes cantidades por millones, porque esto le agrada a la gente ya que no quiere obedecer a Dios. Continúa el espíritu de profecía. Coré reseñó la historia de su peregrinación por el desierto, donde se los había puesto en estrecheces, y muchos habían perecido a causa de su murmuración y de su desobediencia. Sus oyentes creyeron ver claramente que se habrían evitado sus dificultades si Moisés hubiera seguido una conducta distinta. Decidieron que todos sus desastres eran imputables a él, y que su exclusión de Canaán se debía por lo tanto a la mala administración y dirección de Moisés y Aarón. Que si Coré fuera su adalid y los animara espaciándose en sus buenas acciones, en lugar de reprender sus pecados, realizarían un viaje apacible y próspero. En vez de errar de acá para allá en el desierto, entrarían inmediatamente a la tierra prometida. Qué interesante, ¿no? Patriarcas y Profetas, página 372. Coré utilizó de los que habían sido murmuradores y que fueron cortados del pueblo, porque estos habían sido rebeldes. Ya esos los utilizó, porque sabían que eran la gente que podía estar más en contra de Moisés. Esto solamente podía estar siendo dirigido por Satanás. Como hasta hoy se utiliza a personas que alguna vez fueron rebeldes al mensaje del tercer ángel y no quisieron someterse a las leyes y enseñanzas de Dios, y al espíritu de profecía, y que salieron de las filas del mensaje y ahora usan de su rebelión como testimonio para atacar a los fieles siervos de Dios que anuncian la verdad pura para este tiempo, y declaran que eran muy duros con ellos y que acaparaban todo solo para ellos. Pero esto es lo mismo que ocurrió en tiempos de Coré. Sigue diciendo todavía el espíritu de profecía: en esta obra de desafecto reinó entre los elementos discordantes de la congregación mayor unión y armonía que en cualquier momento anterior. Increíble, se unieron los enemigos para poderse poner en contra de Moisés y Aarón. El éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza y confirmó su creencia de que si no se la reprimía la usurpación de la autoridad por Moisés, resultaría fatal para las libertades de Israel. También alegaba que Dios le había revelado el asunto y lo había autorizado para cambiar el gobierno antes de que sea demasiado tarde. Pero muchos no estaban dispuestos a aceptar las acusaciones de Coré contra Moisés. Recordaban la paciencia y las labores abnegadas de este último, y el recuerdo perturbaba su conciencia. Patriarcas y Profetas, página 372. Increíblemente, cuando los enemigos de Dios quieren destruir la obra del Señor, aunque estos se odian, se llegan a unir como Pilato y Herodes para ponerse en contra de Jesús. Muchos están ahora unos contra otros. Unos acusan a otros de no practicar la reforma pro salud ni la obra médico-misionera, y los otros les dicen muy extremistas son. Pero sin embargo, cuando se tienen que unir contra los del tercer ángel, los dos se juntan para decir las mismas mentiras, de que los que llevan el tercer ángel están fuera de la organización y que no están cumpliendo con los deberes de someterse a la autoridad de la iglesia. La misma mentira la proclaman los dos juntos, y es que Satanás sabe unir a su propia gente. Y aunque estos dos pelean continuamente, cuando ven a los fieles que Dios ama con mucho amor y ternura, se unen contra ellos en medio de su división y odio que se tienen. Los tales llegan a decir que Dios los guía y que tienen escritos que Dios les ha mostrado para derrocar a los fieles de Dios, que tienen pruebas contra ellos. Pero hay algunos que no les creen esto porque conocen que cuando estuvieron en el mensaje y lo defendieron, este mensaje los sacó del mundo y los hizo cambiar en muchas maneras. Y por eso la conciencia los acusa, y en el fondo de su corazón saben lo que es verdad, por los frutos que en ellos mismos se habían dado. Entonces ellos mismos dicen, bueno, lo que predican sí es verdad, nadie lo niega. Y eso lo dicen porque sus propios frutos en ellos han visto cambios. Y por eso su mente les dice claramente que ellos no quisieron obedecer porque se cansaron. Entonces, como los rebeldes ven que hay gente
que algún día estuvo en la verdad y que está testificando cosas positivas, estos rebeldes que se unen con el enemigo dan un paso más en su rebelión y entonces se los acusa a los fieles como se lo acusó a Moisés. Dice así la mensajera de Dios. ¿Qué acusación le hicieron? ¿Fue necesario en consecuencia atribuir algún motivo egoísta? El profundo interés de Moisés por Israel. Por algo Moisés está aquí en el pueblo. No van a creer que Moisés así nomás está caminando por el desierto y se quema como nosotros y le duelen los pies al pisar las piedras. No. Entonces, ¿por qué lo hace? Decían. Y se reiteró la vieja imputación de que los había sacado a perecer en el desierto a fin de apoderarse de sus bienes. Oiga, cuando estos que se han entregado al enemigo quieren hacer quedar mal a los hijos de Dios y ven que ya no pueden ya demostrar que las verdades que enseñan sean errores, entonces buscan una acusación. ¿Cuál? Se quieren agarrar su platita, sus bienes, por dinero lo hacen. Bueno, a la gente le gusta mucho el dinero, y los que son avarientos rápido caen por ese lado. Ni bien se les toque el asunto del dinero, saltan como chinches. Y dicen, ahí está el punto, eso era. Ahí sí te creo, que están buscando nuestros bienes. Increíble, Coré, Datán y Abiram utilizaron de esta artimaña diabólica para engañar al pueblo. Ellos sabían que el mensaje de Moisés era verdadero, y que todo lo que hacía y que enseñaba era para llegar a la tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés que era necesario que el pueblo tuviera que obedecer sus mandamientos antes de poder entrar en la tierra prometida, para que no la destruyan como lo hicieron los paganos que habitaban allí. Deuteronomio 18, 10 al 13. Con ese fin, les mandó a hacer el santuario para que allí pudiesen aprender el evangelio de la santificación a fin de ser obedientes a Dios en todos sus mandamientos. Para eso era. Sin embargo, para su construcción se requería de oro, de plata, de piedras preciosas, vestiduras sacerdotales muy ricas y muchos bienes más. Todo eso que Moisés prácticamente estaba solicitando del pueblo por orden de Dios era para poder avanzar la obra. Se requerían de todas esas cosas para el avance de la causa. Cualquiera diría que Dios podría hacer su obra sin necesidad de estas cosas, pero aquí no vemos en este caso que Dios haya dicho, no se preocupen, yo desde el cielo voy a hacer llover oro y plata. No, Señor. Dios les había hecho dar con los egipcios a los israelitas todo ese oro y plata. Por lo tanto, ahora Dios solicitaba lo que era de Él, lo que les hizo dar. Así también Dios es el que da todo lo que poseen los seres humanos, y Dios solicita de ellos esto material para demostrar que no son egoístas y que quieren hacer obra por los demás. Como Moisés y Aarón vivían en el santuario y usaban de todas estas ofrendas para el avance rápido de la obra para entrar en Canaán, Coré astutamente usó de este hecho para acusarlos de querer quitarles todo su dinerito y que ellos eran amantes de las cosas materiales y que siempre estaban buscando el provecho del pueblo. Es increíble. Coré les hizo creer: aquí no te vamos a pedir nada, no queremos santuarios, porque ya son santos que ustedes, ya que ¿qué más santidad ya buscan? Números capítulo 16, 1 al 3. Por eso les hacía creer y les decía: ustedes ya son santos, no necesitan más nada. Y así Coré se quería atraer la atención del pueblo para que a él le dieran su oro y su plata, para que él se enriqueciera, y quería ser su jefe para dirigirlos ¿hacia dónde? A la muerte, porque no pensaba llevarlos jamás hacia la vida, ya que la vida solo se obtiene por medio de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Cristo, San Juan 8:32. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que entonces, solamente la vida se obtiene por seguir la palabra de Dios. No hay otro camino. Pero ahora no les importó a todos estos y prefirieron dar rienda suelta a sus sentimientos de odio contra Moisés y rencor y envidia, y creyeron la mentira y se unieron a ella. Aquí comenzó la marcha de descenso hacia el pecado más terrible que el hombre puede cometer: el rechazo a la verdad del Espíritu Santo. No había ya más camino. Cuando se rechaza al Espíritu Santo, que es la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Así también el mensaje de hoy del tercer ángel es verdadero.
y lo reconocen todos los que se le oponen. Y el propósito es que este mensaje nos lleve pronto a la Nueva Jerusalén, como Moisés llevaba con el mensaje del santuario hacia la Canaán terrenal. Pero aquellos a quienes les gusta seguir sus deseos y aman el dinero son como Judas, que cuando María derramó el vaso de alabastro sobre sus pies y secó con sus cabellos, inmediatamente dijo: esto pudo emplearse en los pobres. Claro, él era el pobre en este caso. Y de esa manera trató de alejar a la gente de Jesús, pero cuando Jesús vio el acto dijo: ella me ha ungido para la muerte, me ha preparado todo. En otras palabras, ella estaba dando todo por amor a Jesús, pero Satanás habló por Judas y no quiso que se emplease en bien de Jesús nada, para que no pudiera seguir anunciando el mensaje. Hoy a quienes apoyan para la causa, se les hace creer lo mismo, que se les pide mucho, cuando es la palabra la que manda que todos tengamos que terminar juntos la obra. Unos solos no van a hacer el sacrificio por todos. No está escrito así. Todos deben sacrificarse, dice la mensajera del Señor, para poder terminar esta obra, demostrando su amor por su prójimo. Se necesitan, en la obra del Señor, como en tiempos del santuario, que era oro, plata y más materiales, madera y perfume, todo lo que era requerible, hoy también se necesita volantes, panfletos, equipos, movilidad para el transporte de los mensajeros de Dios y sus materiales. Esto es poco en comparación con lo que Moisés por orden de Dios había solicitado del pueblo. Muebles de oro y plata y piedras preciosas era lo que se solicitaba en esos días. Si ahora se tuviera que solicitar igual, si Moisés estuviera en este tiempo, lo ahorcan. Hablarían contra él y le dirían: este Moisés es un nuevo Santana. Eso dirían por la hipocresía, porque ellos saben muy bien que odian a Jesús y no quieren que su mensaje se termine, porque no quieren que Jesús venga, porque quieren todavía seguir en sus placeres carnales, quieren seguir ganando su dinero a costa de enfermedades del pueblo. Es increíble. Esto es lo que hacen en todos los tiempos los que odian a Jesús. Pero así es como se tenía que hacer la obra. Y porque la gente hablase en medio del pueblo, no por eso Moisés iba a retroceder. No, señor. Moisés tenía las órdenes de Dios y sabía que así se tenía que hacer el santuario, y había que terminarlo y lo terminó. Así también, los que llevan el mensaje del tercer ángel saben que todas estas cosas son necesarias y no pararán, porque está escrito que así se hace la labor de Dios, porque así lo manda Jehová. Así que se diga lo que se diga, eso no hará retroceder jamás a los sinceros. Pero aquellos que son avarientos, llaman el dinero, inmediatamente dirán: no, me quieren sacar mi platita, así que mejor me voy con el diablo. Nada se puede hacer. Continúa diciendo la mensajera de Dios: por algún tiempo esta obra se desarrolló secretamente. No obstante, tan pronto como el movimiento adquirió suficiente fuerza como para permitir una franca ruptura, Coré se presentó a la cabeza de la facción y públicamente acusó a Moisés y Aarón de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados tenían derecho a compartir. Alegó además que el pueblo había sido privado de su libertad y de su independencia. «Basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos», dijeron, «y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová?». Números 16:3, Patriarcas y Profetas, página 372. Moisés no había sospechado la existencia de tan arraigada maquinación, y cuando comprendió su terrible significado, cayó postrado sobre su rostro en muda y fervorosa súplica a Dios. Se levantó entristecido pero sereno y fuerte. Había recibido instrucciones divinas. Mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja lo acercará así. La prueba se postergó hasta el día siguiente a fin de dar a todos tiempo para reflexionar. Sin duda, la palabra de Dios es la única que santifica. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17:17. Por lo tanto, quienes estén de acuerdo con esta palabra, a la ley y al testimonio para hacer la obra de Dios, son aquellos a quienes Dios llamó para esta obra sagrada. No hay otra prueba. La ley y el testimonio. Testimonios para ministros, página 110. Datán y Abirán no habían asumido una actitud tan atrevida como la asumida por Coré, y Moisés, movido por la esperanza de que se hubieran dejado atraer por la conspiración, sin haberse corrompido totalmente, los llamó a comparecer ante él para oír las acusaciones que ellos tenían contra él. Pero no quisieron acudir e insolentemente se negaron a reconocer su autoridad. Su respuesta pronunciada a oídos de la congregación fue:
Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Patriarcas y Profetas, página 373. Hay algunos entre estos rebeldes que no tienen motivos hoy para estar en guerra contra los que llevan el tercer ángel, al mundo entero para su salvación. A estos que todavía no están tan rebeldes, se les pide que vengan a oír por sí mismos el testimonio de la verdad para ser rescatados, pues nunca estuvieron antes en el tercer ángel, y por lo tanto tienen la oportunidad todavía de conocer la verdad. Pero lamentablemente algunos de estos preferirán quedarse con los rebeldes por conveniencias, pero no porque tengan la verdad, y con pretextos solo dirán: estoy confundido. Pero Dios, que lee los corazones, sabe que eso no es verdad, que algún interés los mueve. Sigue diciendo la mensajera de Dios: acusaron a Moisés de simular estar actuando bajo la dirección divina para afianzar su autoridad como mejor convenía a sus propósitos ambiciosos. Así se le atribuyó al que había sido como un padre tierno y paciente pastor el negrísimo carácter de tirano y usurpador. Se le imputó la exclusión de Canaán que el pueblo sufriera como castigo de sus propios pecados. Patriarcas y Profetas, página 373. Esto es lo siguiente que harán los rebeldes porque es inevitable. No se puede cambiar este estado de cosas, desgraciadamente. El mal siempre tiene una reacción. Es por gusto querer decir que se quiere aplicar astutamente este escrito, porque es demasiado claro. El Espíritu Santo está contendiendo por última vez. No habrá otra evidencia aparte de esta que se está presentando de su poder, porque el siguiente paso ya solo es la perdición. Si a los escritos que se están leyendo ya no se cree, ya no queda sacrificio por el pecado. Sigue diciendo la mensajera de Dios: era evidente que el pueblo se identificaba con el partido del desafecto. No fue Moisés quien reunió a la congregación para presenciar la derrota de Coré y su compañía, sino que los rebeldes, en su presunción ciega, la convocaron para que todos fueran testigos de su victoria. Gran parte de la congregación se puso abiertamente de parte de Coré, cuyas esperanzas de realizar su propósito contra Aarón eran grandes. Patriarcas y Profetas, página 374. Moisés y Aarón no pertenecían a la tribu de Rubén, sino de Leví, como habíamos leído en el primer párrafo de este capítulo del Espíritu de Profecía. Ellos reclamaban que el liderazgo debía estar en los hijos de Rubén por ser el primogénito, y que a ellos no les correspondía esto, y pensaron decir esto a la congregación, que ellos no eran dirigentes legítimos, ya que existían las leyes de la primogenitura. Pero Dios no los llamó a ellos. Dios designó en su providencia a Moisés y Aarón, no porque fueran especiales, sino porque a ellos les dio su palabra para sacar a su pueblo de Egipto, y ellos debían seguir lo que Dios comunicaba a estos. Esa es la única razón por la que se sigue lo que dicen los siervos de Dios. ¿Cuál? La que dicen la palabra del Señor a la ley y al testimonio. Y si decimos sí dicen la verdad, ¿qué más podemos pedir ya de prueba? Otra cosa no existe. Ellos querían ir por las formas. Querían el formalismo de que la forma decía: no, el primogénito tiene acá la razón, así que vayan con los de Rubén. Eso querían, pero Dios no quería eso. Dios no iba con el formalismo. Dios llama a quienes ve que quiere llamar para que lleven el Evangelio, porque estos se entregan a Él y buscan consagrarse a Él. El peor pecado es saber que Dios está hablando por sus siervos y luego poner pretextos para hacer dudar de la obra de Dios a la gente y ellos mismos apartarse del camino de lo que es la ley y el testimonio. Pero la pregunta entonces viene: ¿entonces a quién se tiene que seguir? ¿A los que no predican la verdad, a los que no tienen el mensaje, sabiendo bien eso? ¿A quién se tiene que dar toda la economía y el apoyo para terminar la obra? ¿A quienes no predican la verdad? Razónalo, entiéndelo como Dios lo explica en su palabra. Pablo dice: a los que llevan el Evangelio vivan del Evangelio, y el Evangelio es los tres ángeles, ninguna otra cosa más. ¿Que no se entiende eso? Es el Espíritu Santo quien da la verdad al hombre, y no el hombre quien trae la verdad para el hombre. Si el Espíritu Santo da la verdad, y si reconocemos que alguien está predicando verdad, es porque estamos reconociendo que el Espíritu de Dios está detrás.
porque Jesús dijo claramente, Él os guiará a toda verdad. No puede jamás algo que no sea el Espíritu Santo guiar al hombre para estar en la verdad. Cuando se llevan los 3 ángeles, no existe ni un solo texto en todo el espíritu de profecía que diga que los impostores llevarán también los 3 ángeles. Eso no existe. Eso es mentira. ¿Cómo se puede inventar semejantes patrañas? Si contrario a eso, la mensajera del Señor dice que en una ocasión, en San Lucas 9:59, los apóstoles dijeron a Jesús, hemos visto a un hombre que llevaba tu verdad, que hacía milagros en tu nombre, y se lo prohibimos. Y Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que está con nosotros no está contra nosotros. Y la mensajera de Dios dice, no debemos hacer eso, quienes están llevando la verdad están de parte del pueblo del Señor. No puede haber verdad con mentira, eso es imposible. Y los impíos están reconociendo que los que llevan el tercer ángel tienen la verdad. ¿Qué más prueba se tiene? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo la rechazó porque amaron más las tinieblas que la luz. San Juan 3:19. Más claro no puede estar. La verdad es la única que salvará. Nadie se puede salvar sin esta. ¿Podría ser que alguien diga que se va a salvar sin la verdad? Y podría ser que alguien diga, no interesa que no tengamos la verdad, no conoceremos pues los 3 ángeles como ellos conocen, está bien, pero Dios está con nosotros. ¿Dios está con ellos? ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está escrito? Eso no existe. Vamos a decir como en el tiempo de Jeremías, en el capítulo 4, versículo 1 al 7, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, ¿es este? Nos vamos a estar atrincherando como en el tiempo de Juan el Bautista cuando decían, a Abraham tenemos por padre. Juan el Bautista les dijo en San Lucas capítulo 3, versículo 7, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las mismas piedras. Y versículo 8 más. Y Pablo dice, aunque fuesen millares los hijos de Israel, solo el remanente se salvará de en medio de este pueblo. Romanos 9:27. Si a pesar de todo esto se sigue en la rebelión, entonces el pecado imperdonable es lo único que ya espera. Dios ordenó entonces a Moisés, sigue diciendo la mensajera de Dios, cuando estaban todos así reunidos delante de Dios, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Moisés y Aarón recibieron esta divina advertencia, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Pero ellos se postraron de hinojos y rogaron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué te airarás contra toda la congregación? Patriarcas y Profetas, página 374. Ahora con estas palabras Moisés estaba prácticamente rogando para que los que no estaban de acuerdo con estos personajes se apartaran de inmediato de ellos porque el castigo iba a caer. Moisés ordenó al pueblo por instrucción divina, apartaos de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis por todos sus pecados. La advertencia fue obedecida, porque se apoderó de todos la aprehensión de que iba a caer un castigo. Los rebeldes príncipes se vieron abandonados por aquellos a quienes habían engañado, pero su osadía no disminuyó. Se quedaron de pie con sus familias a las puertas de sus tiendas en abierto desafío a la advertencia divina. Patriarcas y Profetas 374. Entonces Moisés declaró en el nombre del Dios de Israel, a oídos de la congregación, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres mueren estos, o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. De pie, llenos de terror y expectación en espera del acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés. Cuando terminó de hablar, la tierra sólida se partió y los rebeldes cayeron vivos al abismo con todo lo que les pertenecía, y desaparecieron de en medio de la congregación. El pueblo huyó sintiéndose condenado como partícipe del pecado. Pero el castigo no terminó en eso. Un fuego que fulguró de la nube alcanzó a los 250 príncipes que habían ofrecido incienso y los consumió. Estos hombres, que no habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Se les dio oportunidad de ver el fin de ellos y de arrepentirse.
pero sus afectos estaban con los rebeldes y compartieron su suerte. Patriarcas y Profetas, página 375. El castigo tenía que ser infligido, porque el ataque que hicieron hacía peligrar la obra de Dios y dañarla. Dios no fue injusto como algunos dicen. ¿Es Dios de amor abrir la tierra y hacer tragar a sus pobres seres humanos que pecaban? Pero vemos que su rebelión de estos fue para destruir la obra de Dios y así hacer perder a la humanidad. No podía sacrificarse a la humanidad por ellos. Cuando el pueblo de Dios llegue a tal rebelión y reconozca algo que nunca antes se había hecho, de decir, sí tienen la verdad, nadie lo niega, pero son impostores. Cuando lleguen a ese punto, ese es un pecado terrible, porque es el pecado contra el Espíritu Santo. Negar la obra de Dios a pesar de que se reconoce que tienen la verdad. Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que has venido de Dios. El Sanedrín sabía, pero a pesar de eso lo rechazaron. Y Jesucristo les dijo, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo puede suceder esto? No existe tal cosa que se pueda reconocer que tienen la verdad, que el Espíritu estuvo de por medio porque Él es el único que lleva la verdad, y luego negarlo. Continúa diciendo la mensajera del Señor. Mientras Moisés suplicaba a Israel que huyera de la destrucción inminente, todavía podría haberse evitado el castigo divino. Si Coré y sus asociados se hubieran arrepentido y hubiesen pedido perdón, todo hubiera sido distinto. Pero su terca persistencia selló su perdición. La congregación entera compartía su culpa, pues todos, cual más o cual menos, habían simpatizado con ellos. Sin embargo, en su gran misericordia Dios distinguió entre los jefes rebeldes y aquellos a quienes habían inducido a la rebelión. Al pueblo que se había dejado engañar se le dio tiempo para que se arrepintiera. Tuvo una evidencia abrumadora de que los rebeldes erraban y de que Moisés estaba en lo correcto. La poderosa manifestación del poder de Dios, de mostrar su palabra, el fuego, con eso Dios había eliminado toda incertidumbre. Pero aunque huyeron de los juicios por temor a la destrucción, su rebelión no fue curada. Regresaron a sus tiendas aquella noche, horrorizados pero no arrepentidos. Patriarcas y Profetas, página 375. Tanto los había lisonjeado Coré y sus asociados, que se creyeron realmente muy buenos, y que habían sido perjudicados y maltratados por Moisés. Si llegaban a admitir que Coré y sus compañeros estaban equivocados, y que Moisés estaba en lo justo, entonces se verían obligados a recibir como palabra de Dios la sentencia de que debían morir en el desierto. No querían someterse a esto, y procuraron creer que Moisés los había engañado. Habían acariciado la esperanza de que se estaba por establecer un nuevo orden de cosas, en el cual la alabanza reemplazaría la reprensión y el ocio y el bienestar a la ansiedad y la lucha. Los hombres que acababan de perecer habían pronunciado palabras de adulación y habían profesado gran interés y amor por ellos, de modo que el pueblo concluyó que Coré y sus compañeros debieron ser buenos hombres, cuya destrucción Moisés había ocasionado por alguno u otro medio. Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarlos. No solo habían hecho esto los israelitas, sino que hasta se habían propuesto asesinar a Moisés y Aarón. No obstante, se percataban de la necesidad que tenían de pedir perdón a Dios por su grave pecado. No dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento y la confesión, sino a idear alguna manera de resistir a las pruebas de que eran los mayores de los pecadores. Seguían albergando odio contra los hombres designados por Dios y se preparaban para resistir la autoridad de ellos. Satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción. Patriarcas y Profetas, página 376. Pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y estaba a punto de hacer violencia a sus fieles y abnegados jefes. Se vio entonces una manifestación de la gloria divina en la nube sobre el tabernáculo, y salió de la nube una voz que habló a Moisés y Aarón diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. No había culpabilidad de pecado en Moisés, por tanto no temió ni se apresuró a irse para dejar que la congregación pereciera. Moisés se demoró,
y con ello manifestó en esta temible crisis el verdadero interés del pastor por el rebaño confiado a su cuidado. Rogó para que la ira de Dios no destruyera totalmente al pueblo escogido. Su intercesión impidió que el brazo de la venganza acabara completamente con el desobediente y rebelde pueblo de Israel. Pero el ángel de la ira había salido. La plaga estaba haciendo su obra de exterminio. Quedó plenamente probado que Moisés y Aarón habían hablado por la autoridad divina. Satanás obró en el ánimo de Coré, Datán y Abirán para hacerles desear ser enaltecidos, y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe e inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. Patriarcas y Profetas, página 377. ¿No subsisten aún los mismos males que ocasionaron la ruina de Coré? Están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y hablar mal de los siervos del Señor, aún atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. A fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad. Mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. Patriarcas y Profetas, página 377, párrafo 4. Los hebreos no querían someterse a la dirección y a las restricciones del Señor. Estas los dejaban inquietos y no querían recibir reprensiones. Tal era el secreto de las murmuraciones de ellos contra Moisés. Si se les hubiera dejado hacer su voluntad, habría habido menos quejas contra su jefe. A través de toda la historia de la Iglesia, los siervos de Dios han tenido que arrostrar el mismo espíritu. Al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanzan de una etapa de la maldad a otra. El que predica fielmente la palabra de Dios y así condena los pecados de ellos, es con demasiada frecuencia el objeto directo de su odio. Como no quieren soportar el dolor y el sacrificio necesarios para reformarse, se vuelven contra los siervos del Señor y denuncian sus reprensiones como intempestivas y severas. Como Coré, declaran que el pueblo no tiene culpa. Quien lo reprende es la causa de toda la dificultad. Y aplacando su conciencia con este engaño, los celosos y desconformes se combinan para sembrar la discordia en la Iglesia y debilitar las manos de los que quieren engrandecerla. Todo progreso alcanzado por aquellos a quienes Dios llamó a dirigir su obra despertó sospechas. Cada una de sus acciones fue falseada por críticos celosos. Así ocurrió en tiempos de Lutero, Wesley y otros reformadores, y así sucede hoy. Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios. Pero este hombre no fue a preguntar ni a consultar. Pensó que solo lo que él había estudiado y creía, eso era toda la verdad, y que había que reprochar a los siervos de Dios. Pero podría haberlo sabido. Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía a Israel. Pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. Lo mismo hicieron los que al día siguiente, después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a Moisés y Aarón y les dijeron: «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». A pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás, declarando que por el poder de este Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. Dijo nuestro Salvador cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los judíos a Belcebú. Por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre, y los que rechazan deliberadamente este instrumento, considerándolo satánico, han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo. La manifestación del Espíritu Santo trabaja para reprender y convencer al pecador, y esto lo hace a través de la Santa Palabra, de las Santas Escrituras. Pero si ésta ya no convence, entonces el Señor dice:
déjalo ya. Oseas 4:17. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:26-27, Patriarcas y Profetas, página 379. Es increíble, pero hoy estamos viviendo en este mismo suceso. La mensajera de Dios dice: la rebelión de Coré, Datán y Abirán se está volviendo a repetir y se repetirá hasta el último tiempo. ¿Quiénes serán los engañados y a la vez engañadores? Es sin duda la palabra del Señor la que lo declara. Eventos de los últimos días, páginas 176 a la 183. Capítulo: el zarandeo. Esta persecución se dio a través de todos los tiempos. No solamente fue contra Moisés. Tenemos el caso de Elías, cómo Jezabel lo persiguió. Tenemos el caso de Juan el Bautista y de Jesucristo, cómo fueron perseguidos por el Sanedrín. Tenemos el caso de Jesús y de los apóstoles y del apóstol Pablo, cómo fue perseguido por los dirigentes de su tiempo y los rebeldes de sus días. Jezabel era una mujer relajada, adoradora de dioses falsos idóneos, todos lo sabemos. Es decir, que era seguidora de Baal. Y cuando Elías llevó a cabo la reforma del Monte Carmelo, ésta se enfureció, ya que cuando Elías derrocó, demostró que Baal era un dios falso y sus profetas eran impostores. Ella vio amenazada su creencia y sus intereses económicos, ya que ésta vivía de estas creencias falsas en las que pensaba que había que visitar incluso al dios de Ecrón, al dios Belcebú, que era un dios médico, que se decía ser un lugar de medicina de todos los brujos que curaban con sus hierbas chamánicas, a la cual quiso ir Ocosías, y que Elías le dijo: ahora, por haber confiado en esas creencias paganas de Belcebú, dios de Ecrón, tú no vivirás. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 10. Todo este negocio se iría en quiebra, ahora cuando Elías demostró que todo era un error lo que ellos estaban llevando, y por eso, enfurecida esta mujer, pidió inmediatamente la muerte del profeta. Así me añadan y así me hagan los dioses, si su cabeza no roda junto con las de los demás profetas. Primera de Reyes 19:2. Esta mujer era seductora de los hombres, tanto que Jehú le dijo a Ocosías en una ocasión: ¿qué pasa con las fornicaciones de tu madre Jezabel? Segunda de Reyes 9:22. Tal mujer hubiera querido seducir aún al profeta Elías, al profeta de Dios, pero este nunca le dio un solo avance a sus deseos carnales de esta mujer, y por eso su odio era más acerbo contra él. Tal mujer llegaba a creerse una profeta de Dios. Por eso en el Apocalipsis Dios reprendió a la iglesia de Tiatira diciendo: tienes a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y que introduce la prostitución e idolatría entre mi pueblo. Apocalipsis 2:19. Por esta razón es que gran parte de la nación de Israel se iba en pos de las ideas paganas de esta mujer grosera, porque pensaban que era una profetisa, y como gustaban lo que ella les enseñaba, por eso la seguían. Esta mujer influía fuertemente en Acab. La inspiración nos dice claramente que a la verdad ningún hombre fue llevado tanto por su mujer como Acab, por seguir las ideas de su mujer a la que él la creía profetisa. Primera de Reyes 21:25. Fue ella quien decía que Elías era un divisionista y disidente y alborotador del pueblo, y estas palabras fueron dichas a Acab por ella, y por eso éste se las repitió a Elías diciendo: ¿estás aquí tú, alborotador de Israel? Primera de Reyes 18:17. A lo que el profeta respondió: yo no he alborotado Israel, sino tú y la casa de tu padre, por dejar los mandamientos de Dios e irse tras los Baales, es decir, por seguir lo que tu mujer te dice. Y le recordó que él era el que había hecho esto por instigación de Jezabel, quien era la adoradora de los ídolos. Bien se ha dicho: maldito el gallinero donde la gallina canta. Y es que en este palacio la mandamás era una mujer, Jezabel, y el hombre que debía de ponerse en su lugar, siendo cabeza de su mujer, tal como lo dice Efesios 5:23, se dejó hechizar por la sensualidad de esta sacerdotisa, que a su vez era una educadora de sensualidad en sus tiempos en las que estaba entre los idóneos, pues era la perfecta sensualista de sus días, y enseñaba así a los profetas de Israel a fornicar. Apocalipsis 2:19. Con sus enseñanzas, a las cuales hacía pasar como educación sensual. Cuando estaba unida con los profetas falsos, ella se ocupaba de ser la que enseñaba sobre estos temas de sensualidad.
Por estas razones su odio no tuvo límites contra el profeta de Dios. Y los falsos profetas que veían en ella intereses económicos, porque eran sus médicos, oficiales, hechiceros, prefirieron ponerse de su lado a pesar de que sabían bien que Elías había demostrado tener la palabra de Dios. En el monte Carmelo, Elías hizo descender fuego del cielo, que representa la palabra de Dios, Jeremías 23:29. Así sabían ellos que por la ley y el testimonio las enseñanzas del profeta venían de Dios. Pero buscaban un pretexto para destruirle, y el pretexto fue que Elías no se sometía a la autoridad del rey, que era ungido de Dios. Por eso, en una ocasión la mujer Jezabel le dijo lo mismo a Jehú. ¿Acaso le fue bien a Zimri que se levantó contra su señor? Esto lo declaró en 2 de Reyes 9:30, pero fue su última mentira. Y Jehú entonces la mandó empujar desde el piso alto, y murió, y los perros se la comieron. 2 de Reyes 9:30. Halló por un tiempo acogida en su deseo de matar al profeta, pero hasta aquí llegó su límite, porque Dios decidió el destino de la casa de Acab y de Jezabel. Ambos terminaron muertos, y ella fue comida por los perros. El intento de querer hacer creer falsedades contra el profeta fue vengado terriblemente por Dios. Así es como se ven las persecuciones. En el caso de Jesucristo, Él dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Los fariseos y dirigentes decían que Jesús era un disidente, porque no se sometía a sus reglas impuestas por ellos, y por esa razón lo atacaron como que estaba en contra de las leyes de la nación judía y por lo tanto rebelde. El profeta Isaías había declarado que la única prueba de estar dentro de las leyes de la nación y por lo tanto sujeto a la organización era andar de acuerdo con la ley y el testimonio. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Y por eso Jesús declaró su legitimidad de ser parte de la organización de la iglesia con estas palabras: yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, a la ley y al testimonio, Mateo 5:17. Pero ellos habían hecho sus propias leyes a su antojo, San Marcos 7:6-9, en la que las formas eran ajustadas de acuerdo con sus tradiciones inventadas por sus propios mandamientos. Obviamente que cuando Jesús obedecía los mandamientos de su Padre, chocaba con los mandamientos hechos por ellos, y por eso se le decía que estaba en contra de la organización, que no se sometía a la autoridad y que no hacía lo que los dirigentes decían. La gente por eso se veía confundida y no sabía quién decía la verdad, San Juan 7:11-12. Jesús procuraba por todos los medios que la gente no creyera en Él por ser Jesús, sino más bien por la palabra que predicaba. Vino no en la forma que lo esperaban, vino humildemente, como un campesino y artesano incluso. Así quería demostrar que la verdad era la que se tenía que destacar por sí misma y que por lo tanto no buscaba tener un cargo en la iglesia para mostrar que por las credenciales él decía la verdad, sino que era un maestro sin cargos ni permisos ni credenciales de papel. Porque sabía muy bien Jesús que los cartones humanos y estas credenciales no servían para nada, sino que es la verdad la única que salvaba. Por eso los dirigentes judíos preguntaban a Jesús siempre: ¿con qué autoridad haces estas cosas y qué señal haces tú para que te creamos? San Marcos 11:28. Así entonces, ellos esperaban que la autoridad de los dirigentes estuviese, en primer lugar, para que Jesús pudiera predicar. Pero Jesús les dejó en claro: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les dio la misma potestad a sus discípulos, que no era la del Sanedrín, sino la de su palabra. Por tanto, id y enseñad las doctrinas a todo el mundo, todas las cosas que he enseñado, para que las guarden. Así declaró el Señor en San Mateo 28:19-20. Aún no se había terminado incluso Israel como nación en ese tiempo. Aún seguía el Sanedrín hasta el año 34 después de Cristo, cuando se vencían las 70 semanas, pero sin embargo Jesús enseñó a sus discípulos que estos no podían dejar jamás de anunciar el Evangelio porque el Sanedrín se los prohibiera. Y por eso, en Hechos 5:29, Pedro les recordó esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque aún así dice Jehová no puede ser supeditado jamás, aún así dicen los hombres, así dice la iglesia o las organizaciones de este mundo. Bien había dicho Nicodemo a Jesús: sabemos que has venido de Dios, San Juan 3:1-2. Esto demostraba que estaban seguros de que lo que Jesús enseñaba era verdad, que venía de Dios por los profetas. Y sin embargo no querían aceptarlo porque decían: la gente se va tras de él. Juan 12:19. Solo veían sus intereses. Es increíble. Su economía,
porque decían, si la gente se va con él, los romanos tomarán nuestro lugar santo. Hechos 2:33. Es decir, van a tomarlo a Jesús como líder y nos va a quitar todo. Sabían muy bien que si Jesús estaba predicando la verdad y los romanos escuchaban lo que Jesús predicaba, iban a decir, pero este hombre predica la verdad, así que nos unimos con él, y todos los judíos hubieran quedado totalmente aislados. Tenían miedo a eso en lugar de temerle a Dios y obedecer sus mandamientos. Pero Jesús no tenía esa intención, jamás quería hacer eso con su pueblo. Quería que su nación fuese exaltada, tal como se lo prometió a Abraham, su amigo. Pero estos, en su locura por el dinero, vieron a Jesús como enemigo y decidieron deshacerse de él. Pero cuando estos negaron que Jesús trabajaba con Dios a pesar de haber reconocido que sí estaba Dios con él, porque solo Dios le revela la verdad a los que le buscan. El secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su alianza, Salmo 25:14. Para librarse de que la gente los descubriera, inventaron que Jesús, si es verdad, predicaba lo correcto y los milagros que hacía eran de Dios y que eran para ayudar a la humanidad. Finalmente, estaban inspirados por Satanás. ¡Qué contradicción! Primero decían que sí era de Dios y luego decían que Satanás lo hacía. Eso es pecado. ¿Cómo podía ser esto? ¿Podía acaso Satanás predicar la verdad y hacer el bien en favor de esa verdad para la humanidad? Sin duda habían llegado a la locura y decidieron atacar al Espíritu Santo. La obra de Jesús estaba testificada por la ley y los profetas, y por lo tanto era obra del Espíritu de Dios. Y ahora, en su afán de querer desprestigiar a Jesús, decían cosas que ni ellos mismos se creían. Que Jesús predicaba la verdad, sí, pero por Satanás. ¿Dónde se ha visto eso? Así sellaron su destino final y Jesús les dijo, todo pecado es perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Jesús fue acusado de ser pecador, aunque nunca cometió un solo error. Sin embargo, a la luz de las leyes de ellos, él era un pecador, porque entonces lo que llamaban pecado Jesús prácticamente lo practicaba. Sí, porque eran sus tradiciones de ellas. Pecado para ellos era todo lo malo que se hacía contra sus tradiciones, y por lo tanto Jesús era un terrible pecador para ellos, porque Jesús se sometía a los mandamientos de su Padre. Por esta causa, declararon que Jesús era un rebelde pecador. Imagínense, si a él le buscaron eso, y lo acusaron sin ser pecador, ¿cuánto más pues a nosotros que somos seres humanos? Si quieren buscarnos errores nos van a encontrar 100.000 de repente. Pero, ¿acaso eso cambia la verdad de Dios en mentira? Eso no va a cambiar la verdad de Dios. La verdad sigue siendo la verdad. Así que, cuando ellos llegaron a esta conclusión, ya no hubo más remedio por ellos. En el libro El conflicto de los siglos, página 510, dice, «Ogaño como antaño, una verdad impopular que es predicada a los hombres recibirá rechazo. Cuando los hombres ven que ya no pueden defender sus acertos por medio de las doctrinas, y ven que las doctrinas de los fieles son las verdaderas, entonces comienzan a atacar su carácter y su persona. Comienzan a buscar errores en ellos. Ah, tienen estos errores. ¿Por qué? Se están comprando esto, se están comprando aquello, se están haciendo sus operaciones y tanto cuento que inventan ellos. Oiga, comienzan a atacar cosas personales, cosas que dicen ellos que en eso se gasta el dinero. Mentirosos. Dios tiene anotado todo. El Señor dice claramente, todas vuestras iniquidades están anotadas en su libro. Un día el Señor sacará todo a luz, y el mundo entero verá, pero es tarde para los que hicieron el mal. Ya no podrán arrepentirse. Ahora es el momento de reconocer. Hoy es el día de salvación. Deberían buscar a Dios ahora mientras puede ser hallado. Ojalá que Dios pueda despertar los corazones de aquellos a quienes Satanás ha estado utilizando y que puedan tener el deseo de buscar al Señor con todo su corazón. Mientras todavía hay tiempo, oramos y hacemos votos para que el Señor pueda hacer todo lo posible con su espíritu para que estas palabras lleguen hasta lo profundo de sus corazones y que puedan entender que contra Dios no se puede. La verdad de Dios es clara, es transparente, no hay más verdad pura que la que Él da. Y si buscamos pretextos para apartarnos de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, para que podamos avanzar de fuerza en fuerza y que podamos ver los testimonios de la Biblia y creer por ellos, solo por el escrito. Cuando te estén hablando acerca de alguien, no creas, hermano mío. Solo hay dos cosas que pueden hacer que una persona se zarandee. Cuando te predican falsas doctrinas, pero eso es solucionable, porque te muestran la luz y la luz te hace notar la verdad. Pero hay algo que ya no tiene cura,
cuando te hablan mal contra las personas, el chisme, el inventar y calumniar, eso ya no tiene solución. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes saber si es verdad lo que te dicen? ¿Cómo puedes saber si es verdad lo que te están anunciando? Nunca lo vas a saber. Nunca los errores de las personas serán tu salvación. Solo tienes un camino. Si dicen la verdad, es porque son de la verdad. ¿Cómo se puede utilizar a personas que ya han sido sacadas de la obra y luego decir, esa persona en ese momento está hablando la verdad, cuando conviene? Ese pecado está anotado en el libro del cielo. Esa astucia de querer emplear a quienes se ve por conveniencia emplear, será juzgada por Dios. Dios quiera que podamos reflexionar. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.